Estos son nuestros cariñitos. Qué contentos que estamos, ¿eh? Vamos tocando el cielo con las manos. Tenemos a Gabriela Cabezón Cámara acá con nosotros. Es un honor recibirte, un gusto inmenso. Gracias a Benoit, que está ahí, gracias Benoit, que logró en esta gira loca que te hicieron hacer un rinconcito para traerte a nuestro bueno, eso, a nuestra librería en Belleville, que nació, como ustedes saben, hace 3 años, que difundió tus libros antes de que existieran las traducciones, que tuvo la suerte y la sorpresa de ver este trabajo hecho en francés, y sabemos que nuestro duendecito, el traductor, anda por ahí, se escondió porque siempre lo denuncio. Y bueno, y entonces recibirte es terminar con tal vez este lanzamiento, esta primera etapa que nos agarró además con el COVID, con todo este desastre mundial. Y bueno, y sobre todo ganas de escucharte, de hacerte 1000 preguntas y bueno, y de participar. Ustedes saben que acá no soy solo yo la que guarda el micrófono. Bueno, todo eso para el momento de emoción, y vamos a atacar. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo es estar acá en Francia con esta obra publicada, con estos encuentros? ¿Cómo estás vos? Bueno, hola, gracias Melissa por todo, y gracias a ustedes por estar acá en vez de estar en un parque tomando cerveza, que se presta, convengamos que se presta. Yo me siento bien, como sorprendida, la verdad que sorprendida. Bueno, nosotros, a ver, yo suelo ser muy sincera, también estamos sorprendidos por el éxito de esta trilogía. Digo, una lectura es la que uno hace siendo argentino latinoamericano de tus obras, y otra, creo, muy distinta es la que se puede hacer desde aquí, desde Francia, en estos tiempos pandémicos. Es un gusto constatar cómo atraviesa esa frontera y ha logrado un interés, un eco y un retorno, vos lo debes haber sentido, muy positivo, ¿no? de parte del público francés. Mi primera pregunta venía a cuento de la lectura utópica que haces, de la pulsión utópica que yo entiendo en estas obras. Tanto Las aventuras de la China Iron, donde esta mujer va a la búsqueda de un futuro tan distinto del que podía imaginar, tanto en La Virgen Cabeza, donde hay una... Sí. Bueno, todo no se puede. Sí, debe estar muy lleno. Bueno, tienen una reformulación de la realidad. Y eso es lo que de pronto yo me preguntaba cómo se iba a leer en francés. Allá. Y efectivamente parece que funciona. Por tu parte, efectivamente, fueron intenciones claras, fueron pulsiones así de deseo las que te llevaron a ese relato, digamos, marcado de utopía. Bueno, sí, claramente. Me parece que estamos en un momento muy oscuro, de una oscuridad
bastante aplastante, porque lo que está en juego ahora no es ya vos o yo o nosotros, es casi todos y casi todo. Y todo el imaginario que hay sobre el futuro, o casi todo, es completamente apocalíptico, ¿no? Es muy difícil que un día fui al cine y vi una película sobre que sucede en el año 2150 y está todo buenísimo. O compré una novela que habla del año 2080 y no sabes, es el puto paraíso. No, hay una oscuridad y a mí me parece que, bueno, hay sobrados motivos para que así sea, ¿no? Toda esta última fase, el capitalismo siempre fue horrible, nosotros somos latinoamericanos, lo sabemos mejor que nadie. Bueno, los africanos por ahí nos ganan, pero estamos ahí, cabeza a cabeza con los africanos en esa sabiduría. Siempre fue horrible, pero ahora lo que se está llevando por delante es la vida, toda ella, el tejido de la vida de la tierra, no solo la nuestra. Y eso es, sin lugar a dudas, oscurísimo, y además el sistema se ha naturalizado de tal modo, yo diría que está como reificado, como que parece que no hay otra manera de ver el mundo que esta, no hay otra manera de hacer las cosas que esta, y no hay otra manera de relacionarnos entre nosotros que esta. Y bueno, todos sabemos que en principio podría haber otras maneras, y me parece que es urgente, de toda urgencia, que no le entreguemos la imaginación a esta máquina de autojustificarse y de postularse como naturaleza cuando es solo una manera de organizar las relaciones sociales. Las relaciones sociales no tienen una naturaleza definida de una vez y para siempre, ¿no? Como aprendimos todos en las primeras materias del CBC, los argentinos y los demás hermanos latinoamericanos lo habrán aprendido en las primeras materias de alguna cosa. O sea, no hay una naturaleza, algo inevitable, algo que solo puede ser de un modo, organizado de un modo en las relaciones sociales. Y me parece que tenemos que empezar a generar nuestras propias utopías, porque las utopías son como direcciones, ¿no? Nadie espera llegar, pero uno va para allá. Y los caminos hacia las cosas buenas suelen ser muy alegres, vitales. Cuando digo alegre quiero decir vital. Esto es como una tanatoideología la que nos están haciendo vivir. Es de mucha tristeza, es muy desvitalizante, estamos todos deprimidos o por deprimirnos, o tomamos Foxetina o vamos a tomar. No hay aceite de marihuana que alcance, estamos deprimidos. Y eso habla, deprimidos en el mejor de los casos, estoy hablando de nosotros que estamos deprimidos y no muertos de hambre y no muriendo de enfermedades que podrían curarse con 2 pastillas o con una operación. Es horrible y me parece que, bueno, puesto así como lo están poniendo, si seguimos así, casi todo el tejido de la vida va a morir, la mayor parte de la humanidad también, por ahí hay que pelear, ¿no? Total, nos van a matar igual, por ahí tenemos que pelear y en la pelea se da en todos los ámbitos, en el ámbito de lo cultural y de lo imaginario también, que empieza a ser pensable otro tipo de relaciones sociales. Me parece que es una batalla razonable y les dejo a los jóvenes las otras, porque yo me imagino, por ejemplo, tomar un fusil, tiraría para cualquier lado, terminaría matando a un compañero, me olvidaría de dónde hay que hacer qué, o sea, yo sería el enemigo dentro de las filas, pero puedo trabajar desde lo cultural y me parece que es urgente. No, fuera de joda, me parece que es urgente. No es justo que todas las personas que son jóvenes ahora, o que están naciendo ahora, ¿en dónde van a vivir? ¿Vieron lo que está pasando en India? Se secan los ríos. En Argentina, ustedes deben saber, el Paraná se está muriendo. Ahora volvió un poco de agua, pero la fauna del Paraná no vuelve. Así nomás, no sabemos si se va a lograr que vuelva. El Paraná, el Paraná, no sé si acá hay alguien que no sea argentino, el Paraná es un río enorme, es una fuerza de la vida y de la naturaleza, es una bestia de dimensiones planetarias, es un ser muy importante el Paraná.
Y el Paraná es su flora y su fauna, es su manera de esparcirse en humedales, entonces purificar el agua, capturar carbono. Digamos, hay todo un tejido que está muriendo, un poco por lo que hace Bolsonaro con la Amazonía, y otro poco por lo que hacen, y yo lo lamento, yo los he querido, pero ahora esta banda de hijos de remil putas de mierda, que están entregando el país a cambio de nada encima, de casi nada, bajan las regalías, por ejemplo, ahora quieren darle el mar argentino a la exploración offshore, y a la explotación offshore de petróleo, que es peligrosísima. O sea, toda explotación petrolera es peligrosa, pero offshore a grandes profundidades es hiper peligrosa, o sea, seguro va a haber accidentes, hay 100% de probabilidades de que haya accidentes. Esto lo quieren hacer donde se encuentra la corriente de Malvinas con el talud continental, donde se cruzan estas dos cosas, lo que hay es la proliferación de zoo y fitoplancton, entonces ahí van a comer todos los bichitos del mundo, todos los peces, las ballenas, los pingüinos. Es el mar de la alegría del pueblo, además, ¿no? Uno piensa, conquista de derechos en Argentina, vacaciones en Mar del Plata. Por supuesto, con el peronismo y su conquista solo puede acabar el peronismo, ya sabemos con Menem, y ahora esta gente que en esto la está pifiando horrible. Y encima lo quieren hacer normalmente lo que se cobra, yo ni aunque fuera el 100% de regalías, quiero esto, pero normalmente lo que se cobra un 12% de regalías, van a cobrar un 6%. Además, como es muy caro, hay que subsidiar el barril de este petróleo. Además, este petróleo es no convencional, las refinerías de Argentina no lo pueden refinar, o sea, otra vez exportando como en 1905 la materia bruta. O sea, está todo mal, todo para atrás, es toda una entrega. No sé qué mierda les pasa en la cabeza, no, pero hay algo que yo creo que es del orden de la negación. Están pensando fórmulas del siglo XX para solucionar problemas del siglo XXI y fórmulas que ya sabemos que no funcionaron, porque la frontera agropecuaria, por ejemplo, de la agroindustria, se extendió en casi todo el país, ya casi no quedan montes nativos, y tenemos un 40% de pobreza y un 60% de niños pobres. La cosecha es récord. O sea, no me acuerdo, otro día leí, pero como si les dijera 20.000 millones de dólares solo de soja, no sé, como una cosa delirante, ya no recuerdo, y tenemos al 60% de los chicos argentinos pobres. Y ustedes saben, como yo, lo que significa ser pobre allá, no es una austeridad digna, es un bajón. No te alcanza para comprarte zapatillas y se te salen los dedos por la punta. Comes arroz y fideos y muy pocas verduras y muy pocas frutas. Bueno, ni hablar de carne, que yo creo que no habría que comer, pero para los argentinos es una cosa muy importante. Y es una alimentación de mierda. Durante la pandemia se repartía en las escuelas de zonas populares como bolsones de comida. Eran arroz, polenta, fideos, yerba, 2 paquetes, porque la yerba está cara. Eso no es una alimentación. Estoy diciendo en las escuelas, no es una alimentación para un adulto, para un niño que está creciendo. Bueno, está todo muy complicado y me parece que tenemos que empezar a pensar lo más colectivamente que sea posible, porque lo de la China Aero fue un gusto que yo me di para mí misma, porque si no me iba a morir de depresión, pero colectivamente otras formas de relacionarnos, también pensar como ya no no solo una política social de la humanidad, sino una cosmopolítica, porque el tejido de la vida está conformado por múltiples agentes y tenemos que negociar con ellos, como negociaban los pueblos originarios, a través de mitos, pero siempre se vive a través de mitos, ¿no? Entonces en esta época vos no podés ir bueno, ahora estuve en Formosa, en Salta, con una comunidad wichí, con una cooperativa de artesanas que no saben lo que es, después les paso el Instagram, porque lo que hacen es bellísimo y por ahí les gusta y le quieren comprar algo. Y ellas tienen normas, por ejemplo, o sea, cuando van al monte, el monte que es cada vez más lejos, cada vez más escaso y está alambrado, pero esto es algo que vos vas charlando con ellos y te dicen está alambrado, está alambrado. Hay una sorpresa, un estupor en esa frase, está alambrado. Bueno, hay pedacitos de monte que todavía no están alambrados y están vivos. Entonces tienen que ir ahí a buscar el jaguar. Entonces, si el día que van pasa un pajarito azul, ese día no se saca jaguar. Si están menstruando, esos días no se saca jaguar.
Si no sé cómo está la luna, tampoco se saca el chabor. ¿Y eso qué permite? Que el chabor crezca y siga existiendo. Es como algo elemental. Entonces hay que negociar. Y para ellos, en su cosmovisión, a diferencia de la nuestra, el monte tiene dueño. Es re loco esto. Vos, para ir al monte y extraer lo que necesites extraer para vivir, ya sea una pieza de casa, una planta, vos tenés que tener como una buena relación con el dueño. Si el dueño ve que vos matás 3 animales cuando estabas uno, ya se empieza a poner, ya está todo mal. Y entonces se empieza a ver como venganzas del dueño. Y por ahí tienen razón, y por ahí todo el cambio climático es una venganza del dueño del monte. Pasa que es un indiscriminado el dueño del monte. Es el 10% de la humanidad la que merece ser... ¿Para qué voy a decir cómo? Bueno, lo que decís me surgen millones de preguntas, pero me surge sobre todo la pregunta de la reescritura. ¿Por qué digo esto? Porque Le viste la cara a Dios y el romance de la negra rubia son 2 pequeñas novelas que vos habías publicado en el 2011-2014. Esto sale en el 2022, ¿no? Y vos agregás un epílogo donde volvés a poner en perspectiva estos 2 relatos respecto a lo que es... Uy, qué gusto. No te lo puedo negar. Pones en perspectiva estos 2 relatos respecto a lo que decís de lo que ocurre hoy. Y retomo, tanto en La Virgen Cabeza, donde volvés sobre una relectura religiosa, ¿no? Como un dictat religioso, tanto en La China Iron, donde vos volvés sobre lo que es de alguna forma el raconto de nuestra historia, hay algo de ese ir y venir, ¿no? De la literatura que vos justamente decís, hay que negociar con los mitos, hay que negociar con el pasado y con el futuro. Ese es un ejercicio del cual vos, es un ejercicio que haces todo el tiempo, que haces en tu escritura, o me da la impresión que de esa forma tenés de pensarlo. ¿Cómo trabajas este retomar todo, pasarlo por el hacha y volverlo a reconstruir? Bueno, a mí me parece que en algunos casos eso es más directo. Bueno, en las aventuras de la China Iron, obvio. Pero que la literatura siempre trabaja así. Uno trabaja con una materia social, colectiva, nada hay más social que el lenguaje. Si hay algo social para los seres humanos en este mundo es la lengua. Y la lengua está llena de cosas. En principio es una cristalización de un estado de cosas. Y hay instituciones que trabajan para que quede bien cristalizadita, como esa Real Academia Española, que si es real y es española, yo creo que debería ser cuestión solamente de los españoles, mientras ellos quieran tener algo real en su país, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no? ¿No? No debería ser en absoluto un problema nuestro, ni deberíamos darle ninguna autoridad sobre nuestra forma de hablar castellano, ni deberíamos ser tan conservadores. Una vez, creo que leí un artículo de este señor inefable, Vargas Llosa, que decía que el castellano, el español, dice él, porque él va a la marca, más vale, el español es un capital, porque entonces así los latinoamericanos nos entendemos todos y eso es buenísimo. Yo veo que les va mejor a los europeos, que se ve que no se entienden un carajo, pero juntan plata en pala y nosotros estamos todos cagados de hambre, ¿viste? Yo, o sea, con este criterio estaríamos hablando latín. ¿Eso sería malo? Yo qué sé si sería malo o sería bueno, pero sería como ponerle rejas a la vida, ¿no? La lengua está viva y corre para donde sea, que vaya, qué sé yo, para dónde va. No sé por qué estoy hablando de esto. Las reescrituras. Y bueno, la lengua está hipercargada de todo lo que es humano,
y de cosas no humanas también, pero eso ya sería para charlar tomando vino, porque es más del orden del delirio, pero, no, pero que sea más del orden de lo especulativo no significa que no sea cierto y que no valga la pena investigarlo. Y entonces lo que hay en un libro es algo del orden de lo colectivo, con alguna pequeñita marca de singularidad, ¿no? Pero siempre es recursiva la literatura. No hay, bueno, historias para contar llevadas a lo estructural, vieron que hay pocas, ¿no? Según Prop eran 80, qué sé yo, en ese corpus de cuentos populares europeos. Supongamos que hay 8.000, bueno, siguen siendo pocas. Supongamos que hay 80.000, siguen siendo pocas. O sea, en lo estructural las historias tienden a repetirse de un modo u otro. Lo que puede haber es una pequeña singularidad en cómo se usa la lengua, en cómo la contemporaneidad atraviesa esas estructuras, pero siempre hay algo ahí del orden de lo colectivo y de lo recursivo. Y es recursivo, aunque uno agarre y diga, voy a escribir esta novela, bueno, voy a decir algo antiguo, ¿no? La voy a cortar con la tijera, la voy a desordenar, después la voy a juntar toda, y esto es el libro. El que le gusta bien y que no se va a la puta que lo parió. Sigue siendo recursivo. O sea, uno marca un gesto de ruptura con la tradición, pero la tradición sigue ahí, cortada en pedacitos, hecho un collage. Quiero decir, sigue siendo recursivo porque es algo que nos hace humanos y que está ahí como fluyendo como un río que nos atravesara a todos. Además, y acá todos los que escriban, seguro que me van a dar la razón, cuando una está escribiendo y realmente se concentra, hay algo del orden del yo que cae. Es como si te atravesara algo que te empieza a atravesar. De hecho, uno se puede hacer un plan para escribir una novela y pasa otra cosa. Yo me acuerdo cuando era más chica y leía que los autores decían, y no, el personaje no quise hacer eso, y yo pensaba, este tarado, se hace... Y después vi, bueno, a mí no me pasa que el personaje no quiera o quiera, me pasa que ni se me ocurre pensar que debería ser, que va y hace lo que quiere, y la lengua también va tomando una música, va tomando un tono, va mezclando determinados registros y no otros, y en eso que es escribir, que es a la vez, es una exploración y una construcción a la vez. Ya llega un momento que, claro, la exploración y la construcción llegaron a un punto tal que no permiten todas las opciones que estaban permitidas al principio, que eran más o menos todas. Van como achicando, ¿no?, las posibilidades. Pero bueno, igual, sí, me parece que si algo tiene interesante es que uno no está tanto, está y no está. Y aparte se arman cadenas de sentido lógicas, ¿no?, las que nos enseñan en el colegio, pero también se arman cadenas de sentido por la música, se arman cadenas de sentido porque a esta palabra de golpe se te ocurre que por su sedosidad o por la armonía le sigue esta, y pusiste algo que no tenés la puta idea, lo pone la música, y por ahí después lo ves, o por ahí no lo ves vos, pero lo ve una lectora, un lector, y te dice, che, esto que pusiste acá, y vos, ¿qué? Vas y lo ves, y sí, en efecto está, y me parece que todo esto de la reescritura tiene que ver con el hondo pozo de lo colectivo, que es lo que nos constituye, este tejido que nos constituye, ¿no? Y me parece que toda esa cosa huevona del autor genio y todo eso, bueno, no es una construcción inocente, es una construcción que tiene que ver con la emergencia y la consagración del individuo y los derechos individuales en la burguesía. Yo recontra estoy con los derechos individuales igual, ¿eh? No me vengan ahora, así que tal cosa no puedo, tal no puedo, me vuelvo loca. Pero quiero decir, la manera en que está construida esa figura no es inocente. No veo por qué sería más importante. Esto es contradictorio con que yo esté acá tomando mate frente a ustedes en París en vez de estar tomando mate sola en mi casa o con mis amigos. Lo sé, pero bueno, cuando el sistema te da una buena, la agarrás. No veo por qué sería más importante lo que yo tengo para decir de cualquier libro, incluyendo los míos, que lo que tiene para decir
cualquier otra lectora, lector, lectore, es lo mismo. Les vamos a preguntar a los lectores, pero antes, eso, me gusta comentar contigo algo de muy agradable también en la lectura de tus novelas, que es esa libertad que te das. Porque lo que estás diciendo es, bueno, finalmente, ¿por qué no dejarlo, esa musicalidad, esa cosa, dejarlo salir? Y sin embargo, hay algo del trabajo con dos lenguajes o más lenguajes que vos dejas salir, o tal vez es un trabajo muy largo que afinás, pero digo, eso de poder incluir en inglés el español, todo mezclado, poder dejarlo fluir, y sin embargo, al mismo tiempo, uno sabe que en esos discursos que se ven tan ¿cómo se podría decir? Tan libertarios, hay también la representación de ciertas voces que han sido muy minoritarias. Entonces, eso me gustaría comentar, o que comentemos, cómo podés incluir el inglés mezclado con el español, con esa libertad, y al mismo tiempo darles voces a algunos que estaban desaparecidos, ¿no? de esos espacios de poder de la lengua. Bueno, cuántas palabras fuertes. Libertario y desaparecido, al carajo. Libertario, eso se nota la distancia que hace rato que no estás viendo en Argentina. Ahora se les dice libertarios a una banda de garcas tipo... Sí, ¿viste? Tipo Trump. Hay uno tipo Trump que se llama Milei, que está subiendo las encuestas, que puede llegar a ganar las elecciones el año que viene. Sí, hágame un lugarcito, por favor. Preguntarles por una construcción político-propagandista brillante. Porque la única libertad que defienden es la de mercado, pero a un punto que hasta Vargas Llosa dice que está mal. Perdón, estoy mucho con Vargas Llosa, pero estuvo en el país, entonces fue toda una polémica, entonces salieron 1000 notas, estuvo diciendo barbaridades, pero hasta para él están equivocados. Imagínate lo que te digo. Bueno, yo quería hablar de lo libertario en el sentido de la libertad discursiva, sexual, económica, digo, en la acepción francesa de lo libertario. Ya lo sé, pero escucho libertario y me da COVID. Me agarra el COVID largo. Es espeluznante. No, además, la única libertad que defienden es la de mercado, de verdad. Están en contra del aborto, en contra del feminismo, en contra del indigenismo, están en contra de todo. De todo. Alguna cosa que está mal también deben estar en contra, porque la única libertad que les importa es la libertad de mercado. Es muy, muy impresionante. Y desaparecidos y la libertad. Ahí va. Y estábamos en la mezcla digo, yo quería hablar de la forma que tenés de mezclar los idiomas, de darte esa libertad y al mismo tiempo de darle voz a ciertos minores. Bueno, lo de mezclar los idiomas, castellano, inglés, yo vivo en una colonia. Entonces, palabras en inglés usamos, y cada vez más. Entonces es lo más normal del mundo. Y bueno, yo vi más o menos cómo eso se fue expandiendo, y ahora tenemos Día de San Valentín. A ver, tenemos San Patricio, San Valentín, y no me acuerdo qué mierda más. Baby showers. Nos falta que vengan los chicos estos que se vuelven locos y ametrallan a todos los compañeros, y algunos miles de billones de dólares, y estamos. La patria grande americana. Y entonces es como muy natural, digo, escuchar música en inglés es parte de la vida misma, hace muchísimos años. Entonces tener alguna versión de inglés, aunque sea salvaje, es muy común. Todos los que fuimos escolarizados, tuvimos alguna enseñanza de inglés. Entonces está ahí presente. Y bueno, ni hablar en la tele, en los medios de comunicación.
y con el avance de las tecnológicas esto se pronunció todavía más. Así que está ahí. Sería raro como no tener oído para eso, que se escucha cada vez más fuerte, ¿no? Y en cuanto a darles voz, yo no le doy voz a nadie. Todo el mundo tiene voz. Habrá gente que no quiere escuchar y por algún motivo, que qué sé yo cuál es, resulta que a mí ahora hay gente que me está escuchando, pero esos otros grupos sociales tienen voz, y hablan clarito, clarito, clarito. Saben lo que quieren y son los seres humanos. Y tienen su modo de usar la lengua y a veces en eso que se dan llamar márgenes, que a mí siempre es una definición que me resulta muy interesante, ¿no? Porque entonces, ¿quién dijo, quién nos definió el espacio? ¿A quién le dejamos decirnos dónde está nuestro centro y dónde está nuestro margen? ¿Qué es este mapa que ya viene hecho y que aceptamos como, no sé, como qué? Como mosquitas aceptan la miel, por decir algo. ¿Cómo le cedemos ese poder a alguien, ¿no? De definir dónde está el centro? Por ejemplo, nosotros somos la periferia del mundo. ¿Quién dijo? Otra cosa que me encanta, y esto a veces cuando veo el trabajo de mis amigos y amigas académicos, es cuando hablan del otro. Yo me quedo, vos sos el otro, pedazo de tarada. O sea, ¿cómo puedes aceptar esta definición tan mansamente? Vos sos el otro, morocho. A ver, despertate. ¿Entendés? ¿Cómo vas a ser vos el otro? ¿El otro quién es el uno? ¿Y por qué le cedemos el poder de ser el uno? ¿No? Y me parece que ahí hay mucha batalla para dar, pero incluso en nuestras propias cabezas. He visto hace poco un programa de letras de la UBA, Alta Casa de Estudios por la que hice algún paso, que era el corpus a analizar, era toda literatura latinoamericana. Los artículos teóricos eran todos franceses, ingleses y alemanes. A ver, mi vida, por supuesto, son artículos que están buenísimos, todos los que estudiamos letras los leímos 1000 veces, nos encantan los pasajes de Benjamin. Pero no puede ser que la perspectiva en la que se analiza nuestra literatura sea esa, porque nosotros somos los otros de esa literatura, de esa perspectiva, porque estamos lejos, porque nos guste o no, la historia y la geografía, lo geopolítico histórico, incide en lo que hacemos, y como no, a ver, venga acá alguien y dígame, no, yo escribo fuera de la geografía, la historia y la política, no sé, ¿quién son? ¿Viste? Dios, diosa. ¿Cómo puede ser que le cedamos la autoridad y el saber siempre como colonizaditos al norte? ¿Cuánto vamos a reabrir estas cabecitas? ¿No? Digo, también tenemos que dar vuelta al mundo y hacer que nadie sea colonia de nadie y todo esto, ¿verdad? Y que seamos todos humanos, por fin, alguna vez. Pero tenemos que descolonizarnos la cabeza. Incluso yo hasta cuestionaría la etiqueta de postcolonial. Yo entiendo a qué van, pero postcolonial vos que estás trabajando en Cambridge, mi vida. Bueno, me quedaría para mí una última pregunta, pero de alguna forma me la has respondido. Noto también en estas dos grandes novelas que son La Virgen Cabeza y Las Aventuras de la China Iron, algo de lo dialéctico, algo de esos dos polos, que te gusta retomar, como vos decís, el otro sos vos, el otro va y viene, el otro soy yo, soy vos, sos vos, y estamos todo el tiempo en esto ida y vuelta. Y eso es algo que estructura. Nada más que un deíctico. O sea, el otro es un deíctico, como es un deíctico yo. Debería depender de la posición en la que estás hablando. Y se lo entregamos, no me gusta decir como borregos, porque los borregos no entregan nada, le sacan todo. Pero más o menos, de algún modo muy dócil,
dejamos que cristalicen en posiciones fijas. El otro sos vos, gringo. Bueno, pero entonces las aventuras de la China Iron tenemos una gringa, una pelirroja, una rubia, una que no sabe quién es, no tiene nombre, la otra que tiene, y la otra que le muestra. Y en ese diálogo se va construyendo esa historia maravillosa. En La Virgen Cabeza también, de alguna forma, tenemos una pareja de mujeres, una travesti y una mujer, que están ahí reconstruyendo una realidad completamente afuera de lo que se puede imaginar. Pero podemos estar de acuerdo que esas son creaciones que recientes, o sea, efectivamente yo dejé la Argentina hace 20 años. Eso era inimaginable, o sea, no sé, yo, o estaba muy escondido, yo no lo tenía al alcance. Entonces, digo, estamos transcurriendo hacia esa liberación, entre comillas, o ese centro. Estamos queriendo desplazar ese centro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo diría que más que desplazar, estamos queriendo multiplicarlos y que el centro debería ser una función, bueno, una función semejante a la de Ixis. Cada uno vive en un centro, ¿no? Una persona que vive, qué sé yo, en el altiplano con sus cabritas y un pueblo de casas dispersas, ese es el centro para esa persona. Y bueno, para cada uno el centro es el lugar en el que se desarrolla su vida y lo otro es otro. Y me parece que hay algo de agrandar el universal. Yo no renunciaría a la idea de universal, pero me parece que hay que agrandarlo mucho, hay que llenarlo de matices, tiene que ser uno en el que quepamos todos, y el centro tiene que estar circulando, como el poder tiene que estar circulando. Por eso se trata de eso, de que el poder circule. Claro, o sea, amontonar mucho hace mal. Voy a hacer circular el micrófono entonces, que es el primer poder. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién quiere comentar algo? Hola. Hola. Sí. Bueno, primero me pone contento verte porque estamos con la abstinencia de la Feria del Libro de Argentina y viniste justo como para que no me sienta tan lejos. Cuando empecé a leer la China Iron, al principio me preguntaba qué podía contar ese personaje. Y vos nunca tenés ese problema y va creciendo y cada vez cuenta más cosas. Pero era un personaje que tenía un mundo como muy limitado para crearlo como un narrador. Luego recién hablaste como que poner el personaje y va solo. Pero antes te habías marcado algunas, o había sido una problemática esa, hasta dónde podía ver ella, qué podía contar, qué no, cómo usar ese dialecto que ella tiene, ese diálogo. Bueno, la verdad que al compensar la Feria del Libro con sus 50.000 autores, 1.000.000 de asistentes, esa sí que no me la esperaba. A mí ese personaje me apareció como una idea feliz, alegre y luminosa. Y de hecho, en los años que lo estuve escribiendo, era casi el único espacio feliz, alegre y luminoso. Fueron unos años muy duros de mi vida, donde le pasaron cosas horribles a gente que yo quería mucho. Bueno, nada, una cosa, ¿viste que a veces toca mala racha? Bueno, era la mala, mala. Y era casi el único lugar en el que había luz. Y eso tuve claro todo el tiempo, que era una novela luminosa, y entonces los límites de ella, o los no límites de ella, van a tener que ver con eso, con lo luminoso. Yo quería que su vida fuera del orden de la luz, como me parece que es el paisaje de la Pampa, ¿viste que es un paisaje que es del orden de la luz, es un paisaje celestial casi, porque es del cielo, celestial y envenenado ahora, pero bueno. Entonces, y además que era un personaje de ficción total y absoluta. O sea, nunca me puse a pensar qué podía ver, saber o hacer una chica de 14, 15 años en 1870 en el campo argentino, ni en pedo. Empecé a ficción, ficción, ficción. Igual uno nunca sabe lo que puede hacer la gente, ¿no? La gente puede hacer muchas cosas maravillosas y una chica de esa edad en el campo argentino en esa época también habrá podido. Pero no me lo planteé
como una construcción que tuviera que tener que ver mucho con lo posible fuera de la escritura, digamos. Entonces eso le quitó muchos problemas. En principio, iba a tener que investigar como una loca, y a mí me gusta como más bien leer ficción, y leo ensayo, pero menos que ficción. Eso he ido a invertir la carga, y a veces, no sé, para algunos textos a mí me sirve leer, investigar, pero me sirve investigar y olvidarme. Es como re loco, leo, pero siempre me funcionó así a mí la cabeza. O sea, leo, estudio, me rompo la cabeza tratando de entender algo. O sea, por ahí me leí una biblioteca entera sobre un tema y después me quedan 2 imágenes. Bueno, ok, pero yo te juro que le puse pila y estudié, pero después a la hora de escribir, algo desolvidado aparece. Y para mí es muy difícil prever cómo va a aparecer y manejarlo, porque realmente lo tengo perdido. Pero es algo perdido que emerge en el momento de la escritura y después lo pierdo absolutamente otra vez. Es como si no hubiera leído nunca, como si no hubiera estudiado nunca. Y bueno, antes me ponía muy triste estudiar mucho algo y olvidarme. Ahora me resigné y vi que por lo menos sale cuando escribo. ¿Qué más? Hola. Quería volver sobre algo que dijiste al principio, sobre como que la cultura o la imaginación del futuro es muy deprimente, porque tiene algo que ver con algo que me pasó recientemente. Pues casi acabo de volver de Argentina, fui a la Feria del Libro, y pues tomé el colectivo de Tucumán a Córdoba, que es un viaje largo, sí, como 9 horas, y es que está largo, se proponen películas como que se siguen y eligen como películas muy mainstream, que pues está bien, pero como durante 9 horas, como había una secuencia de películas que solo eran como películas americanas, como estadounidenses, y como peores del mundo. Y como me di cuenta después de un rato, porque al principio estás contenta porque tienes algo que ver, es algo de bus, etc. Pero después de como 7 horas me di cuenta que, pues, hacía 7 horas que había gente sobre una pantalla como esperándose y era como, como eso es la imaginación, no solo del futuro, pero eso es la cultura pop de ahora, que no es una sorpresa para nadie, que está violenta, etc. Pero era como un viaje muy normal, era un domingo, creo, y había como niños, familias, no sé qué, personas, y que eso es lo que veían durante 7 horas, era eso. Y me parece como, es una ilustración muy concreta de lo que dijiste, que me parece como, y que son las películas que dan mucho miedo, que no sé qué, y creo que los artistas, pero además como la gente, tiene una responsabilidad de no sé, de sacar algo otro al mundo, porque si nuestra cultura no está capaz de imaginar, claro que estamos deprimidos, hay muchas razones de estar deprimidos, pero como si no, ni siquiera estamos capaces de sacar algo diferente, de imaginarlo, ni siquiera estamos capaces de imaginarlo, pues, ¿qué vamos a hacer? No sé si es una pregunta, pero es algo, no sé. Dos cosas. Las películas de los transportes, de los colectivos de larga distancia en Argentina, yo no sé quién las elige, pero son siempre lo peor del mundo. O sea, vos me decís película, colectivo de larga distancia, y ya veo el estallido, me imagino autos estallando, porque siempre lo mismo. Son, ¿viste que sí? No entiendo quién las elige, es re loco, porque son todas películas muy mainstream, pero no necesariamente películas a las que se haya ido bien mainstream en su intención. Tienen intención de mainstream, son muy violentas, siempre hay autos estallando, esas películas de superacción de Estados Unidos, siempre hay mucha violencia, pero es un recorte tan particular que yo realmente me pregunto, ¿quién hace ese recorte?
porque incluso dentro de lo mainstream es lo peor de todo. Entonces, ¿cómo hacen para encontrar las peores películas todas las temporadas? No sé, deben tener gente estudiando la producción audiovisual mundial. No, mundial no, de Hollywood, pero es realmente muy loco. Son las peores películas del mundo. Es algo como el café. O sea, los ómnibus de larga distancia argentinos son geniales, son muy cómodos, son de primera, son baratos, son cómodos, los asientos son geniales, ojalá las aerolíneas aprendieran algo, ¿no? Porque... Pero las películas y el café son homicidas, son dos porquerías nivel... y sí nos imaginamos otras cosas, ahí están saliendo otras ideas. Me parece que podríamos juntarnos por asambleas en barrios o donde nos venga bien a pensar una mística de la regeneración, que es lo que vamos a necesitar ahora. Como, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, y a esto ¿qué es lo sagrado dentro de esta nueva fase de la historia, de la vida? ¿Cómo nos concebimos? ¿Cómo nos relacionamos con todos los otros, no ya humanos, sino no humanos? Bueno, me parece que ahí tenemos un montón de trabajo y bueno, ojalá que tengamos tiempo de llevarlo a cabo. Sí, hola. Sí, yo descubrí a China Iron aquí, en Carrillo, durante unos encuentros sobre literatura y feminismos bueno, latinoamericanos. Y me acuerdo de que era la primera sesión de los 3 encuentros. Y era un encuentro sobre las utopías. Y me acuerdo de que nos dijimos, como entre las personas presentes, que era algo muy, bueno, no muy usual y muy, no sé cómo, muy bueno ver utopías feministas y discutir no solo de distopías y de cosas apocalípticas, porque de hecho la situación está, bueno, a lo que es, pero que tener utopías, y era realmente, me acuerdo de como un encuentro muy, no solo muy positivo, quiero decir, emocionalmente, como que siempre es un placer hablar de cosas más positivas que como las violaciones y todo eso, pero que además políticamente me parece que hay algo sobre las utopías, y no sé si es que no hay muchas utopías feministas o más bien que no hablamos mucho de las utopías que hay, porque tenemos imaginación y tenemos personas que tienen ideas como sobre las voces, que todo el mundo tiene una voz, solo que no escuchamos todas las voces. Y creo que para las utopías es un poco lo mismo, que tenemos capacidad de imaginar cosas. Pero aún cuando hablamos de lucha y de política, a veces las reivindicaciones de las minorías solo, lo que se ve solo es lo mal que está, pero con un tipo de fatalismo de que la situación está muy, muy mala, ¿qué vamos a hacer? Pero que en realidad sí que tenemos imaginación, sí que tenemos cosas que hacer, y bueno, no sé, que no es realmente una respuesta sobre la imaginación y no es realmente una pregunta, pero que las aventuras de la China Iron realmente me hicieron, luego leyéndolo, eso de tener algo que, no sé, sí que imaginar que... No dije que nadie tiene imaginación. Estoy de acuerdo. Lo mainstream. Sí, lo que vemos es... Falta. Sí, no. Bueno, no sé, pero a lo mejor sí estaría bueno hacer como talleres de utopía. ¿Cómo queremos vivir en 15 años? Y acá tienen talleres de lectura, ¿por qué no son talleres de utopía? Y se ponen, pero de verdad, y se ponen a escribir, a contar, a hacer podcast, a hacer audiovisual, lo que sea, por donde les corra, y van a salir cosas preciosas. Tenemos que hacerlo. O sea, ¿cómo nos imaginamos el mundo dentro de 20 años? Bueno, ok.
Haciendo un esfuerzo. No seas pesimista. Haciendo un esfuerzo. Digo, haciendo un esfuerzo de imaginar algo, o cómo nos gustaría que fuera, más que cómo nos imaginamos. Sí. ¿Tienes una pregunta, Laura? Sí, yo tengo algo, pero ya está. Bueno, va a ser muy breve. Hola y gracias por estar aquí. Bueno, lo primero, darte las gracias. Bueno, si te puedo tutear. Sí, vale. Es que tuteo muy fácilmente. Darte las gracias porque tus dos novelas llegaron en momentos decisivos para mi vida. El primero, La Virgen de la Cabeza, Virgen Cabeza, fue durante el confinamiento. Y el segundo, que fue el de la China Iron, fue justo cuando tuve el COVID y fue esta librería los que amablemente me los enviaron a casa y gracias a eso, bueno, además la China Iron, bueno, entre las drogas que me tuve que tomar, el COVID y el libro, lo flipé, muchísimo y así que primero gracias y por esos viajes astrales que me permitiste, que me permitieron tener tus libros y mi pregunta es, ¿de dónde surge o cómo o de qué manera surge la Virgen Cabeza? Porque a mí lo de la ópera cumbia es que no sé, me pareció tan explosivo, tan... Sí, no, bueno, qué drogas. A lo mejor en otro contexto, pero bueno, no sé, ¿de dónde surge? Porque creo que en este momento, hablo de manera muy personal, como que esas utopías es como que es más sencillo pensarlas cuando vivimos en ambientes quizá un poco más rurales, no sé, que cuando estamos en plena ciudad y esa utopía también que crean los personajes en el barrio, que hace mucho que la ley, pero, o sea, ¿de dónde surge eso? Bueno, no sé exactamente de dónde surgen las cosas. Te puedo decir como impresiones fuertes. 2002, Argentina, asambleas en todos los barrios, en todas las esquinas. Esa situación asamblearia, todo el mundo estaba re angustiado, re loco. Yo estaba feliz, sentía que venía la revolución. Estaba ahí surfeando en una ola, iba a la plaza, después salía corriendo, era joven, podía correr, entonces cuando venía la policía yo corría atrás, lo tomaba como gimnasia. Para mí fue un momento muy hermoso y como que esa cosa de organización, de discusión de todos con todos, era agotadora, porque ustedes sabrán cómo es la democracia asamblearia, todo lleva millones de horas, te tenés que bancar el que sale y te cuenta cualquier delirio, que está triste porque, no sé, había pastito y ahora no hay, no sé qué. Bueno, yo eso lo entiendo. Bueno, otras cosas más personales que vos tenés que escuchar y se hace larguísimo. Pero era una situación muy hermosa, digamos, la potencia de lo colectivo, la belleza de la solidaridad. O sea, como nunca las clases medias esperando con comida a los piqueteros, cuando venían en sus grandes marchas, era como un delirio. No sé, en general las clases medias lo único que quieren que pasen con los piqueteros es que se mueran o que los maten. Entonces era como una cosa bella y tal vez eso quedó ahí como flotando en mi cabeza y fue de ahí, pero no lo sé de dónde salió. Esa es una pregunta un poco seria. Okay. Porque en este momento en mi vida estoy loca por Harmonia Somers, que no existe aquí, no existe en mi país que es Italia. A mí me encantaría traducirla, vamos a ver si lo puedo, pero la situación editorial en Italia es muy rara. ¿Estás traducida en italiano? Sí, en una pequeña editorial que se llama Unicopli, está en cabeza. ¿Cuándo? Hace años. Yo no creo que exista, porque te googleé a la derecha, a la izquierda. Debe ser muy pequeño. Sí. Y tradujeron la China Iron, yo creo que Mondadori, pero todavía no salió. Deja Italia. Bien, entonces estaba leyendo, no quería hacer preguntas, pero estaba leyendo una cosa, las 21 preguntas que un señor le hizo en los 75. Estoy hablando de Harmonia Somers, que es una señora, una gran escritora uruguaya,
que murió en el 94, lo digo para los jóvenes. Allora, él le dice, un conocido creador sostiene que la idea de la literatura como maldición, escribo porque no puedo dormir. ¿Qué es y qué representa para usted la literatura? Le dice a la armonía. Y la armonía contesta, no creo que alguien escriba solo porque es insomnio, pero sí pienso en el escribir como una maldición. Y le doy al término maldición su sentido de cosa que nos cae encima, sin elección y sin apelación posible. Claro que esto solo con validez respecto a la literatura de índole entrañable. Es a ese nivel donde se da la literatura como transformación de la realidad. Para entonces ya comienza a ser un exorcismo. No, armonía es maravillosa en todo, pero me dirías es tu idea, maldición, exorcismo, porque empezaste con la alegría y ella alegre no era mucho. Así ¿es tu manera también esta de escribir o no? No, yo de ninguna manera diría que es una maldición, sí que fue como un deseo loco que se apoderó de mí cuando yo era muy chiquita. Yo provengo de una familia proletaria, en mi casa no había libros, pero de repente se dieron cuenta que me gustaba mucho que me cuenten cuentos, me compraron un librito a ver qué pasaba, vieron que me gustaba, y entonces mi papá, ay qué dulce, compró en cuotas a un señor que antes iba a los lugares y te traía los libros, vos le tenías que después volvía, le tenías que pagar la cuota cada vez que venía, no me acuerdo si era semanal, quincenal, en Italia también, o cómo era, y me compró 12 libritos que eran como unas reversiones para niñez de clásicos infantiles, no, de clásicos europeos, tipo los hermanos Grimm, Andersen, todos esos, y yo estaba fascinada. Y bueno, vieron que me gustaba y siguieron haciendo algún esfuerzo en el sentido de conseguirme libros, que por supuesto nunca me alcanzaban. Como ellos no leían, yo ligaba los libros de los vecinos y leía cualquier cosa, como ellos no leían, no sabían lo que yo leía, y leía cosas como Sidney Sheldon, que era una novela de aventura, con drogas, sexo, toda una porquería, así que mis padres no hubieran querido que yo leyera, y no me acuerdo qué más, pero era literalmente cualquier cosa, y no tenía ninguna idea de lo que era una vida de autor, de lo que era un autor, entonces no sabía que, por ejemplo, los autores no viven esas vidas aventureras que se narran en los libros, en líneas generales, algo Hemingway y alguno más, y que igual paso. y era lo único que quería, y fue lo único que quise, y cuando escribía me sentía muy bien. También me sentía muy feliz cuando dibujaba. ¿Quién no se sentía muy feliz cuando dibujaba y pintaba cuando era un niño? ¿Por qué dejamos de dibujar y pintar, no? Como yo lo volví a hacer hace poco, en el confinamiento, cuando ya estaba a punto de darme la cabeza contra la pared, y empecé a sentir esa alegría, como una alegría de vivir, algo tan hermoso. Y para mí va más por ese orden, lejos de ser un exorcismo o una maldición, para mí fue como la posibilidad, yo sentía que estaba, como que me faltaba una horneada, se dice en Argentina, no sé cómo traducirle eso a un italiano, ¿cómo se lo traducís? Claro, estaba medio cruda, estaba suelta en la vida y estaba bastante cruda, me faltaba una horneada. Bueno, yo siento que me terminé de cocinar, o me termino de cocinar, o me sigo cocinando cada vez que escribo, como si me hubiera faltado, no sé, las piernas, o algo por el estilo, y bueno, con eso me hago piernita. Algo así, como algo del orden de una posibilidad de habitar el mundo. Y es algo del orden del deseo. No sé qué pasaría si no lo hiciera. Por ahí no me moriría, por ahí me pondría un vivero, una librería, porque de leer no podría dejar de ninguna manera. Un vivero, una librería, qué sé yo, o tendría una biblioteca cerca, pero no lo vivo como una maldición, al contrario. Sí, todo lo contrario, como algo... Aparte, fue el principal deseo que tuve durante muchos años, poder escribir, poder terminar lo que fuera que estaba escribiendo, después poder publicar, bueno, todas esas cosas. Y bueno,
a mí me estructuró ese deseo. Y si lo pienso desde hoy, es re loco que me haya podido dar ese lujo, por extracción de clase, por otras circunstancias más. Y bueno, acá estoy, me lo di y mira, qué suerte. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Puedo sin micrófono? Hola. No te escuchamos. Sí, te quería preguntar, Gabriela, ¿cómo sentís el nosotros que tan intensamente y de forma efervescente empuja en Argentina con relación a la escritura? El inclusivo. Sí, sí, ¿cómo vivís esa, no sé si lo vivís como disyunción, como presión, como qué pasa con... En principio me gusta cuando, sobre todo cuando lo usan los jóvenes, porque tienen un uso como muy natural, muchos de ellos les sale, no hay ningún esfuerzo, y me resulta, me da como alegría escucharlos hablar así. A mí no me sale, a veces me sale, pero no me es espontáneo, no te puedo pensar, ¿viste? Pero sin embargo, tampoco me es cómodo el universal masculino. O sea, habito una incomodidad. No me hallo con el inclusivo, no me hallo con el castellano tradicional. Es una incomodidad infinita. Y bueno, así estamos. Yo estoy habitando una incomodidad, pero lejos Pero me encanta cuando escucho a la gente hablar con convicción desde el inclusivo. Y después, bueno, están todos los usos políticos, y ahí la cosa se va como complejizando, ¿no? Yo por ahí, más que un ministerio que haga el inclusivo, necesito uno que haga refugios. Como que empieza a funcionar raro todo. Pero el uso que le dan les chiques, me encanta. Me parece... ¿Te parece generacional? Y sin duda lo usan con mucha mayor espontaneidad los más chicos que nosotros, ¿no? Que nosotras, que nosotres. Yo veo que le sale de un modo muy natural y que va acompañado por toda otra serie de cosas. Así me acuerdo de mi sobrina, cuando tenía, no sé, 13 años, 14, me cuenta que una chica de su año es no binaria. Y me lo cuenta así, sí, porque fulane, que es no binaria, no sé, no me lo cuenta como un tema. Me lo cuenta como a raíz de otra cosa y para contarme otra cosa. Y yo, encantada de esta naturalidad, de esta libertad posible para los adolescentes, ¿no? De la que nosotros no gozamos ni en pedo, pero ni de cerca. Me encanta que ellos puedan y lo veo como, bueno, algo bueno les legamos, muchachos. Y otra pregunta que tenía era si hay algún parentesco de la China Iron con, no sé si la conocías cuando la escribiste con Jesús a Palancares, de Hasta no verte, Jesús mío, que es este personaje real con esa violencia con la que sobrevive y con la violencia que ella misma puede producir para sobrevivir. Y es una coincidencia. En todo caso, ahora las podemos ver como de la misma familia. Bueno, me encanta esa prima para la China. Es una novela, crónica, qué sé yo, que es Hasta no verte, Jesús mío, que a mí me resulta deslumbrante, y tal vez haya algún parentesco, no lo sé. Lo leí, por supuesto, ahora unos 20, 25 años, me fascinó, me enamoré. Es más, después busqué en Poniatowska más de lo mismo, no encontré, así que ahí Jesús atalló fuerte. Y tal vez sí, es posible que sí. Bueno, de hecho, más allá de que yo percibo o reconozca ninguna influencia, ellas pueden ser primas, no me necesitan a mí. Da un poquito de cosa como preguntarte, bueno,
como decía mi compañera, acá se hizo un taller de literatura feminista en donde se abordaron uno de sus libros, y eventos feministas que utilizan tu literatura como parte del glosario de esta literatura latinoamericana feminista. Y en esto que vos decías recién de yo no hablo por nadie, yo no soy la voz de nadie, por ahí es verdad que todos tienen voz y que es más difícil que todos sean escuchados, o que hay muchos discursos que no se escuchan, pero sí considero que en esto de que tus libros son parte hoy en día de esta literatura feminista que nutre la teoría feminista, hay un rol de militancia, se puede decir, en donde la voz de esas personas no escuchadas hoy tienen un lugarcito en esta popularidad, o este lugar que el presente te dio a través de tu escritura. Entonces por ahí no directamente, a veces uno toma las voces de los otros para transmitirla, pero sí indirectamente, en esto de haber sido tomada como referente literario para poder transmitir otras voces que no llegan, que por ahí les cuesta más transmitir de una manera literaria o no, las demandas sociales o las urgencias sociales que son necesarias en un momento histórico como este que atraviesa el feminismo en Argentina, en Latinoamérica, y que yo estaría encantada que lo pudiéramos traer para la Europa, porque claramente no es el mismo proceso, no es el mismo feminismo, y yo soy una enamorada de nuestro feminismo y del proceso histórico que atravesamos en Argentina para poder llegar a hoy esa teoría, esa densidad teórica, que no es solo teoría, no somos adornos, somos pueblo, ¿me entendés? Somos una teoría como práctica. Bueno, eso, como cómo te sentís vos en ser ese, entre comillas, referente dentro de lo que es la militancia feminista latinoamericana. Yo no me siento un referente dentro de la militancia feminista latinoamericana. Me parece que hay... mis referentes son gente como, no sé, Verónica Gago, ponele, o Moira Millán, o... Sí. Marlene Guayar, en su momento Diana Zacayán y Luana Berkins, militantes de cuerpo y de altísimo vuelo. No, yo no sé, no me siento una referente en ese sentido. Conozco gente que tiene muchísimos más méritos y que yo creo que es referente de verdad. Que yo escribo ficción, en mi ficción el feminismo está presente, no tanto porque yo lo haya estudiado, sino porque nunca me pareció que por naturaleza tuviera que ser subalterna de nadie, si bien fui subalterna de una serie de gente infinita, no era por naturaleza, en todo caso era por extracción social. No me parecía que eso debiera ser así, era así en ese momento, por coyuntura. Y tengo esa especie de cosa medio silvestre, de feminismo silvestre, si querés. Y también creo mucho en las alianzas. Y en este momento lo que yo quisiera, es lo que estoy intentando construir junto con un montón de gente de todas clases y colores, son alianzas para pensar otras relaciones que permitan que la vida siga, que podamos ver cómo relacionarnos para que la vida continúe, y eso tiene una perspectiva, por supuesto, ecofeminista, pero tiene otras cuantas más. Estoy muy copada con diversas como visiones indígenas, pero por más que yo tome algo de eso en el próximo libro, yo sería una referente de una cosmovisión indígena, porque yo lo tomé. ¿Entendés lo que quiero decir? Está en el libro, pero el referente o la referente, que sea Moira Millán o que sea David Copenagua, ¿cómo voy a ser yo porque lo tome? ¿Entendés lo que quiero decir? Hay gente que hizo... Pregunta estaba como al revés. En realidad,
no es que sos referente de esas voces a las que das lugar, sino que sos referente de esas voces para otras personas que están muy lejos de esos lugares. En el sentido de, por ejemplo, estos talleres en la ciudad de París, en Europa, en donde el feminismo es totalmente diferente. ¿Viviste? ¿Cómo te y eso, ¿qué sensación te da? ¿Cómo? No es que vos sos referente, no es que las otras te toman de referente a vos, sino hoy en este espacio, para todos nosotros, sos vos. Y no sé, me siento como un puente, una embajadora. Soy una embajadora. Que me den el pasaporte, el auto con chofer y la casa acá en París. No sé, qué sé yo. Me encanta, pero si algo me gustaría hacer dentro, yo voy a seguir usando, porque es usar, a ver, no es dar voces a los otros, es usar las voces de los otros en los propios textos, que es bien distinto. Es un uso amoroso, en mi caso, pero es un uso. Yo tomo algo de acá y lo mezclo no sé, en estos ingredientes. Si algo me gustaría hacer, eso sí, es poder ser de alguna manera un soporte, un canal, para que esas personas, desde su propia boca, digan lo que tengan para decir. Y en eso sí estamos trabajando con un montón de gente, para hacer llegar los discursos de otros sectores sociales o de otras poblaciones, intentar que sean escuchados en públicos más grandes, pero me parece que sus referentes son ellos mismos. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Aprovechen. ¿No? Bueno. Entonces, quedamos así, sos nuestra embajadora. Tenemos que encontrar el chofer, la casa, y te tenemos en tus libros acá. El chofer por ahí no es necesario, con la casa vamos. Pero ¿por qué no? Una chofer, si querés. No. Y mira. Bueno, nada, gracias a todos, gracias por estar acá, gracias Gabriela, nos llena de alegría leerte, nos llena de alegría tenerte y ya sabes. Bueno, gracias, millones de gracias a vos, Melissa, y gracias a todas, todos, todes. Y bueno, que nos sigamos viendo. Y gracias otra vez.